Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, aquí continuamos entonces con estas clases virtuales que estamos haciendo durante este tiempo. Bueno, como les comenté en el video anterior, estamos en el módulo 3, perdón, módulo 10 de elaboración de repellos. Y vamos a continuar entonces con lo que teníamos en la organización de las clases. En la primera clase vimos los primeros dos puntos y en esta vamos a ver solamente el punto número 3, los tipos de repellos. Ya van a ver que por lo menos básicos hay bastantes que pueden pues desarrollarse más y puede la lista que vamos a ver, como en otras ocasiones les he dicho, puede que no sea exhaustiva o completa, pero por lo menos vamos a ver unos bastantes para que ustedes tengan el conocimiento de cuáles tipos de repello y también algunos elementos básicos del procedimiento de construcción de estos tipos de repellos. Antes de entrar en materia, quería animarles a que por favor sean conscientes de ver estos videos, hacer los trabajos que les he puesto, porque eso los va a mantener em, actualizados con el curso, para que no nos olvidemos de lo que es la capacitación que estamos llevando, que también sigan manteniendo el interés, porque al ver estos temas, ustedes tienen la oportunidad también de seguir investigando y demás, como les he dicho en otras ocasiones, así que los animo a que no falten con estar viendo estos videos y entregando a tiempo también los trabajos, porque así, bueno, ya les pongo una fecha de entrega y tienen los siguientes días de la semana para hacer los quehaceres que, claro, sabemos que todos tenemos, pero pueden sacar un par de horas para hacer estas actividades y ya eh, pues entregarlos y seguir manteniéndonos en la capacitación activos. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Ok, como dije, vamos a ver tipos de repellos. Aquí tenemos una lista de 7 clasificaciones o 7 tipologías. Y podemos decir que esta tipología, esta clasificación, depende del objetivo o el uso que se le da a este tipo de repello. También el tipo de acabado que se quiere lograr, ya sea un acabado sencillo, un acabado de un poco más de lujo, más elaborado, dependiendo para los tipos de proyectos en los que estemos trabajando. Entonces vamos a ver que en esta lista de 7, por lo menos los últimos 3, el betún, el estuco y la escayola, son un tipo de acabado que se puede calificar como de lujo. Ya van a ver por qué. Tal vez no son muy comunes, tal vez no los hemos visto muy fácilmente, pero en proyectos caros, tal vez en casas de habitación caras o en edificios con acabados muy finos, se pueden ver mucho más. Lo más común de ver, tal vez en casas de habitación, en centros comerciales. Bueno, lo primero, repello grueso, también se le llama resano, que es la primera capa para cubrir la superficie desnuda de un elemento. La segunda capa va a ser el repello fino y ahí van a irse dando diferentes tipos de repellos finos, más que todo, de las capas siguientes a la del repello grueso. Algunos también funcionan como repellos que se pueden colocar directamente sobre la superficie desnuda sin tener que colocar primero un repello grueso, pero son casos muy específicos. Ok, como les decía, este párrafo lo dice que esta lista no pretende ser exhaustiva, sino que vamos a ver de manera general los tipos de repellos que se pueden utilizar en la construcción.
Y esto, como les dije, va a depender de las características propias de cada proyecto, en donde se tenga por premisa que el proyecto debe ser muy económico, pues se van a utilizar los acabados y los tipos de repello más económicos. Y en donde no hay tanta restricción tal vez de presupuesto, entonces sí se puede em, utilizar las técnicas y los tipos de repellos más lujosos. Ok, vamos a ir viendo uno por uno. Bien, entonces la primer clasificación es la de resano o repello grueso. Se le llama así a la primera capa de repello. Se coloca en la superficie desnuda de un elemento. Ya hemos visto todo tipo de elemento que puede ser los estructurales como las columnas, muros, vigas o también los no estructurales como tal vez paredes de división nada más. Estos materiales de estos elementos pueden ser de concreto, ladrillos, también pueden ser materiales livianos que van a tener algunas consideraciones también extra para el tema de resistencia. Pero en fin, puede ser cualquier tipo de material que puede ser repellado o cubierto con otro tipo de material para darle un acabado diferente a la superficie desnuda. Ok, hablábamos la vez pasada del espesor, que es muy importante analizarlo en los repellos. Bueno, la capa de resano es la que generalmente constituye la mayor parte del espesor del repello total. Y también se usa para corregir algunos defectos del elemento. Por ejemplo, hemos hablado que defectos en una pared pueden ser un desalineamiento, un desplome, que siempre para decir que se pueden cubrir con un repello o con esta capa primera, deben estar dentro de rangos de tolerancia, de aceptación. No pueden salirse de estos rangos ya que sería muy caro corregir estos errores em, con el repello. Habría que poner mucho material para corregir tal vez un desplome muy pronunciado o un desalineamiento en donde se produzcan abultamientos o huecos en la superficie de esa pared tal vez o de cualquier otro elemento. Entonces, bueno, funciona este primer tipo de repello para corregir algunos de estos defectos que pueden darse. Y también vemos que además, dependiendo del tipo de acabado que se desee para la superficie, se puede dejar solo con esta capa base. Por ejemplo, si tenemos un piso en donde no haga falta recubrirlo con acabados como cerámicas, porcelanatos o demás, puede dársele nada más un primer repello o un resano eh, para alguna protección. Y entonces aquí se podría dejar solo con esta primera base. Igual si hay alguna pared en donde no sea necesario, tal vez no va a quedar expuesta y no requiere de acabados finos, entonces se puede dejar con el primer repello o el acabado grueso, el repello grueso. Y entonces la función de este es esas dos, ya sea dejar el acabado básico de la primera capa o también servir como una base para recibir cualquier otro tipo de material que será entonces el que le dé el acabado final o también que sirva como capa siguiente porque algunos repellos dependiendo del trabajo que se requiera o que se desee pueden tener más de dos capas. Entonces también puede ser que el resano funcione solo como capa base para recibir las demás. Que sea como la capa resistente, que provea la adherencia mayor a la superficie del elemento. Y algunos ejemplos, entonces podemos ver que es lo más común que se ve, o la primera imagen que se le viene a uno a la mente cuando piensa en repello, pues es esto, se tienen las superficies desnudas, por ejemplo aquí tenemos los bloques de concreto y está ahí el albañil haciendo el repello con la cuchara.
de esa pared. Este es el resano, es una primera capa. Igual pueden ser en superficies de ladrillos, de barro cocido. Aquí también vemos que son, ya les muestro, aquí son material liviano. Y también se le coloca el resano como primera capa. Aquí si ponen atención, ven estas bandas que aparecen eh, en la superficie. Bueno, esto habla de la técnica que se está usando para hacer el proceso de repello. Estas bandas se llaman maestras. Se pueden entonces utilizar ya sea maestras con materiales adicionales, como se ve aquí. Por encima se le coloca un tubo de acero. Entonces esa es una maestra que debe estar nivelada y alineada para guiar el proceso del repello. Pero también pueden utilizarse el mismo material de repello para hacer la maestra y alinearlo eh, con la superficie de la pared. Entonces para comenzar a repellar las secciones que están entre esas maestras. Ya se empieza a ver un poco también de las técnicas del procedimiento constructivo. Aquí también se ve el codal que se utiliza para ir dando el acabado ya final de ese repello. Entonces, como podemos ver aquí, son diferentes ejemplos. También hay técnicas de lanzado del material de repello con bombas, como hablábamos antes también del concreto lanzado. Bueno, en este caso sería solo el mortero lanzado que se está usando para hacer el proceso de repello de esta pared. Entonces, en general, esta es la primera clasificación, resano. Ok, vamos con la segunda. La segunda clasificación le llamamos repello fino. Y repello fino se le llama a una capa de material formado por un tamaño de grano más pequeño. Por eso es el nombre de repello fino, porque es un grano más pequeño que el resano o el repello grueso. En espesores generalmente de 2 milímetros. Esto va después del resano. Es el que le daría el acabado final a la superficie. Es uno de los revestimientos más económicos que existen, por lo cual es muy común verlos en muchos de los proyectos constructivos. Como les decía, aquí lo más común es ver esto, repello grueso y repello fino, y se acabó el proceso de repello. Entonces, porque es más barato también que los otros tipos que vamos a ver. Ok, ¿cómo se hace el repello fino? Bueno, a los morteros se les adiciona cal y la arena que se utiliza en este tipo de mortero es de un grano mucho más pequeño, es una arena fina para lograr entonces este acabado final. Y la cal también se adiciona para lograr mayores elasticidades y acabados muy lisos, superficies muy lisas, las cuales pueden ser empleadas tanto en exterior como en el interior de el inmueble o de la construcción. También para lograr diferentes tipos de acabados a esta mezcla de repello fino se le pueden añadir diversos materiales. Pues lo más común entonces, después de haber hecho el repello fino, está pues el recubrimiento con pinturas de diferentes colores, con diferentes técnicas, también materiales impermeables, y todo lo que tenga que ver ya con la protección contra los agentes externos, como entonces los materiales antihongos, los materiales lavables y demás. Entonces, el repello fino es la segunda capa que se puede colocar en, en el proceso de repello. Ya son espesores mucho más pequeños y con materiales finos. De ahí entonces el nombre de repello fino. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos. Como vemos aquí en la primera imagen, en esta que tenemos del lado izquierdo, se ve la superficie con el repello grueso y ya donde se le está poniendo el material más fino.
que en este caso es con cal o también podría ser con cemento blanco para lograr este acabado blanco. Ok, aquí también se ven diferentes técnicas para pintar que se pueden utilizar con esponjas, diferentes colores para darles ya los acabados finales. Igual aquí con pintura. También se pueden dar acabados diferentes con patrones, como con estas herramientas en donde forma canales. Una vez hecha la superficie del repello fino, se pasan estas herramientas para formar un canal y darle un acabado diferente. Pero en resumen, entonces este es el repello fino. Un repello con materiales de grano más pequeño, más finos, em, y que dan ya el acabado final. Y sería un acabado sencillo, un acabado final que no tiene tanta elaboración. Bien, luego tenemos algo que tal vez sí lo habremos visto, que es el repello rústico. Rústico no tiene que ver mucho con un estilo antiguo, sino más que todo es un estilo de superficie con una textura diferente a la del repello fino, porque la del repello fino generalmente es lisa, la superficie lisa. En cambio, el repello rústico va a tener alguna textura, ya sea una textura áspera, con patrones o diferente. Entonces, diferentes técnicas que se pueden utilizar para dar diferentes acabados según sea el gusto. Ok, entonces dice que este tipo de repello cumple la misma función del repello fino, o sea, es dar un acabado final y se coloca también después de haber colocado el resano. Entonces se puede ver como una alternativa también al acabado fino. Se utiliza comúnmente para crear acabados que generen un estilo específico, generalmente en fachadas y en donde se quiera tener una superficie áspera. Igual, generalmente una superficie áspera puede darse otro tipo de texturas que no necesariamente sean tan ásperas, pero el repello rústico generalmente es así. ¿Y qué es la característica entonces que lo diferencia de los demás tipos de repello o de otros materiales de repello? Que la superficie no va a quedar lisa, sino que siempre va a tener algún tipo o siempre va a tener cierto relieve que es producto del proceso de colocación, de construcción y del efecto que se está buscando. Ok. Y entonces, ¿cómo se logra ese efecto al que se le llama rústico? Bueno, hay diferentes técnicas. Ya puede ser con lo que habíamos visto del azote de la superficie, en donde con la cuchara se tira el material para que quede impregnado y entonces esto generaría una superficie áspera. O también se pueden utilizar algunas herramientas. En el caso generalmente mm, de material liviano, de paredes livianas, a veces se usa mallas o telas metálicas que se colocan sobre la capa de resano antes de colocar la mezcla del repello rústico. Y la malla entonces tiene varias funciones, aparte de dar una superficie o un acabado diferente con un tipo de patrón o relieve, también funciona para dar rigidez, resistencia a ese repello. Y bueno, como les decía, se aplica en muros de material liviano esta herramienta, las mallas. Pero entonces la colocación de la malla para repello rústico es una de las técnicas que se pueden utilizar. No necesariamente siempre se va a hacer así. Eh, como les decía, también hay otras técnicas que se utilizan. Ok, los repellos rústicos se definen según el elemento que se utilice. Entonces, si el repello utiliza mallas, entonces el repello rústico con mallas. En este caso, las mallas pueden tener diferentes tamaños de aberturas para lograr pues diversos tipos de acabado. Ok, entonces algunos ejemplos de los repellos rústicos
podemos verlos aquí. Aquí tenemos el que es con malla. Entonces se ve que es la madera contrachapada que se tiene aquí. Algunas otras, estos son materiales tal vez de impermeabilización, luego viene la malla y luego vienen los materiales ya de repello. Pueden ser aquí una mezcla de yesos, de masillas y luego las pinturas. Pero vean que en este caso, la imagen que tenemos aquí en el centro no necesariamente utiliza malla, sino que esta puede ser un repello rústico sobre una superficie de concreto en la que se utilice una técnica, al igual que esta blanca que tenemos aquí a la izquierda, puede ser en una superficie de concreto y en la que se necesite nada más una técnica para aplicar el material de repello. En este caso, sí, de la derecha, sí se tiene otra vez la malla. Pero entonces, en resumen, el repello rústico es el que no tiene una superficie lisa, sino que presenta otro tipo de superficies ásperas, con patrones, con relieve en general. Bien, luego tenemos la masilla, que también aquí comúnmente se le llama el empastado, por lo que se refiere al material que se usa, que es una pasta. Y entonces, ¿por qué este tipo? Bueno, el objetivo de este tipo de repello es lograr un acabado totalmente liso y hasta pulido, si se puede también. Estos acabados o repellos con masilla se pueden pulir y lograr entonces superficies totalmente lisas. Ok, dice la alternativa que se tiene si se quiere lograr una superficie totalmente lisa, pues es este tipo de repello, que está compuesto por cal y yeso. Por eso es que se logran también las superficies tan lisas y finas, porque son materiales de grano totalmente fino o finísimo. La cal, el yeso y el cemento son materiales que tienen granos pues de tamaño microscópico. Entonces, por eso se logran las superficies bastante finas. Ok, a diferencia de otros materiales, este puede ser colocado directamente sobre el elemento desnudo, sobre la superficie desnuda, pero también puede colocarse sobre el resano o la primera capa de repello para lograr mayor rendimiento. Pues esto es algo obvio. Si usted coloca la masilla directamente sobre los bloques de concreto, por ejemplo, pues va a tener que usar más material para cubrir todos los poros, para cubrir todas las imperfecciones y lograr entonces una superficie lisa. En cambio, si a esa superficie de bloques de concreto primero se le coloca un resano con el mortero normal de arena, cemento, se puede lograr una superficie ya nivelada y luego venir con la masilla para utilizar de forma más eficiente este material y ya lograr el acabado final, que sería la superficie lisa. Ok, la pasta de cal y yeso es más económica y logra acabados bellos. Sin embargo, por su menor resistencia, es más susceptible a quebrarse o desconcharse en puntos vulnerables, como las aristas, es decir, las esquinas. Las esquinas de los muros, de paredes, pueden ser más susceptibles a quebrarse, a desconcharse, resquebrajarse, porque recuerden también que esta pasta, una vez que se seca, se vuelve quebradiza, se vuelve como las propiedades de los materiales cerámicos. Ok, entonces para tener en cuenta esto, si se va a utilizar la masilla como acabado final. Bueno, la masilla podemos decir que aparte de lograr acabados lisos y de bella apariencia, también tiene aplicaciones impermeabilizantes, que son muy útiles en elementos como zócalos, lavaderos o lavatorios, o más bien se pueden decir pilas, vertederos, cisternas, que estos son ya tanques. Ok,
Entonces, las aplicaciones no son solo para lograr una superficie agradable visualmente, sino también para utilidad por su propiedad de impermeabilización. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de acabados con masilla. Aquí los tenemos. Eh, ok, pareciera como lo que vimos anteriormente del acabado fino, del repello fino, pero bueno, ya sabemos que la diferencia está en los materiales y las técnicas también. Aquí, por ejemplo, se está colocando directamente sobre la superficie desnuda. Aquí no, aquí primero se tiene un resano o un repello grueso. También para lograr diferentes eh, tipos de acabado se puede colocar colorantes. Por ejemplo, en este caso tiene un colorante que da un acabado de color barro. Entonces así se pueden lograr diferentes acabados según se requiera. Ok, entonces tenemos ahí esos ejemplos de la masilla. Y entramos a los últimos tres tipos de repello. Como les decía, estos se pueden ver como ya de mayor lujo. Vamos a ver por qué. Por ejemplo, el betún. Es un tipo de repello que se elabora a partir de cemento, ya sea de color gris o blanco, dependiendo del acabado que se quiera. También arena, hidrato de cal y polvo de piedra. Vean que ya los materiales van aumentando también en tipo y se empiezan a ver pues más especificaciones. Algunas veces, por ejemplo, vean esto, también se agregan partículas de mica. Mica es un tipo de roca para mejorar su apariencia. Ahorita vamos a ver qué tipo de roca puede ser en los ejemplos. Entonces, ya vemos que es un tipo de repello. Igual puede ser, más bien este sí se va a colocar después de una capa de resano o de repello grueso y puede lograr entonces superficies mucho más lujosas. También se puede pulir al final para lograr la superficie lisa completamente. Ok, por la coloración que ya poseen los componentes, este material no necesita pintarse una vez que se ha colocado. Se obtiene un acabado similar al de piedra de cantera. Ok, vean las características de este tipo de repello. Es un tipo de repello que emplea mortero de composición especial, por lo que se trata regularmente de ser muy cuidadoso en su dosificación y en el momento de la colocación para utilizar el material de la forma más eficiente. Vean que se están utilizando materiales, como les decía, más caros, más lujosos. Polvo de piedra, pues ya empieza a aumentar su costo por el proceso de pulverización. También si se utiliza cemento blanco, si se utilizan partículas de roca como esta mica, ya se va aumentando los costos, por lo que la dosificación tiene que ser muy cuidadosa para utilizar de manera eficiente el material. Y como les decía, este se aplica sobre una base, sobre un repello grueso o un resano, que es lo mismo. Ok, vamos a ver entonces antes de los ejemplos para que vean cuál es la roca llamada mica. Tenemos aquí este tipo de roca. Esta es la roca que se le llama mica. Y ahorita vamos a ver el acabado que puede lograr. Aquí ven, estas son en su estado natural. La mica en su estado natural. Bueno, ahí aparecen otros tipos también. Ok, aquí tenemos los ejemplos de los acabados de tipo betún. Vean que este primero se logra ver hasta brilloso también. Este es el que tiene un poco de partículas de mica también. Este vean que parece un acabado como mármol. Entonces ven que son acabados un poco más lujosos. Aquí son unas superficies un poco ásperas que también se pueden lograr con este tipo de repello, con el betún.
Ok, ¿qué más tenía que ver aquí? Ah, ok. Por si notaron, aquí se habla de hidrato de cal. Es porque entonces en este caso se utiliza la cal hidratada, o sea, se le adiciona agua para que suceda el proceso de hidratación de las partículas de cal, de hidróxido de calcio. Y que este proceso también se le llama el apagado de la cal, al adicionársele agua y ocurrir un proceso en donde se cambia su composición química. Ok. Tenemos entonces también el estuco, que este también podemos ver que ya viene en algunos empresas producen la mezcla de estuco ya eh, solamente para agregar agua y empezar a mezclar y después a colocar. Pero también es un tipo de repello. Es un repello que implica un poco más de elaboración porque incluye más componentes o también son más caros o difíciles de conseguir. Los componentes básicos de un estuco van a ser yeso, polvo de mármol, agua, cola disuelta. Aquí ya se empieza a ver otros materiales. Vean que no se está hablando de cemento, sino se está hablando de elementos em, que sustituyen el cemento, como el polvo de mármol, el yeso. La cola viene siendo el material aglutinante que va a entonces a unir todas las partículas de mármol, yeso y otros materiales que también se podrían agregar. Dice, a partir de estos y con una gran variedad de otros elementos se pueden lograr diversos tipos de acabados. En algunas ocasiones se adiciona alumbre en polvo. Alumbre es otro tipo de roca. También esto funciona para aumentar la dureza. Bueno, vamos a ver rápidamente qué sería el alumbre. El alumbre es otro tipo de roca. Bueno, aquí las tienen. Que logra entonces diversos acabados y que puede em, también da la propiedad de resistencia o mayor rigidez. Ok. Dice la superficie que se logra con el estuco es lisa, es impermeable, de cierta dureza y puede adquirir brillo con un proceso de pulido también. Entonces el estuco puede lograr diversos tipos de acabados, ya sea lisos totalmente, los que se puedan pulir, o también unos que pueden quedar más opacos si se desea. Esto va a depender del proceso de colocación, pero también de los materiales que se utilicen. Ok, bueno, de lo que venimos hablando es el último párrafo. El procedimiento puede variar dependiendo del acabado que se desee, pero en general es colocado sobre un resano en varias capas que cuando adquieren cierta dureza pueden ser pintadas, barnizadas y enceradas con el proceso de pulido para obtener el brillo. Es un proceso mucho más elaborado, entonces aquí se necesita también más experiencia para hacer este proceso constructivo con el estuco. Algunos ejemplos entonces son estos. Vean que por acá tenemos unos de acabados opacos. Este que no tiene tanto brillo. También este celeste. Este de por acá. Y también están los de acabados pulidos. Que está como este de la izquierda anaranjado. Este que sí refleja bastante como un espejo. Y también el de la derecha, color celeste turquesa. Entonces se logran diferentes tipos de acabados, tanto de acabado mate o acabado con brillo también. Y vean que son tipos de acabados un poco más lujosos. Ok, el último tipo de repello que tenemos es la escayola. Por las características del acabado en la superficie que se logra con la escayola, este tipo de repello es similar al estuco. Ya vamos a ver en los ejemplos que se parece un poco al acabado con estuco. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La escayola, perdón, conlleva un proceso de elaboración más complejo porque emplea yesos especiales
con los cuales se logra un acabado de superficie duro y brilloso también. Vamos a ver que la escayola se utiliza como para simular otros materiales rocosos como mármoles, granitos, de estas piedras que se utilizan para la mueblería. Entonces es un proceso de elaboración más complejo y utiliza elementos y materiales un poco diferentes. Em, por eso también los que hacen estos procesos de repello con escayola se le pueden llamar hasta artesanos. Eso es lo que vamos a ver en lo que sigue. Dice, tanto en la elaboración como para la colocación de este material es necesario mano de obra calificada, quienes pueden recibir el título de artesanos, ya que deben ejecutar procesos cuidadosos como el de agregar colorante a la mezcla de mortero para que adquiera apariencia de algunos materiales como el mármol. Ok, esto era lo que les decía, que la escayola se utiliza como para simular algunos materiales. Entonces el dar el punto de coloración adecuado es un proceso que necesita de una técnica especializada. Por ejemplo, es uno de los procesos que necesitarían técnicas especializadas, el de agregar colorante, pero también pueden utilizarse otros procesos que necesiten de experiencia y mano de obra calificada. ¿Ok? En el último párrafo tenemos que generalmente se aplican elementos que requieren una superficie pulida y no porosa, como en zócalos de las paredes y las escaleras, eh, también conocidos como rodapiés o arriba las cornisas, y resultan una alternativa económica a los enchapes con piedras. Por eso les decía, pueden simular rocas preciosas como el mármol y entonces es una alternativa económica. No quiere decir que sea muy barato, sino que es más barato que los enchapes con piedras, pero tampoco por el tema de los yesos especiales y el proceso puede que no sea tan barato. Algunos ejemplos tenemos aquí. Vean el tipo de acabado que se puede lograr con este repello, con la escayola. Se puede entonces el albañil, que ya sería mucho más que un albañil, un artesano, empezar a hacer aquí diferentes dibujos, patrones para lograr estos acabados. Aquí en todos estos ejemplos es de color blanco, pero también, como les decía, con algún colorante se puede dar diferentes colores. Ok, como ven entonces estos últimos tres ya son tipos de repellos un poco más lujosos. Bien, hasta aquí tenemos entonces la clase de hoy, que fueron los tipos de repello. Recuerden revisar el documento escrito que también les pasé para que vean qué es lo que deben realizar de acuerdo con la información que acabamos de ver. Entonces, muchas gracias por la atención. Ahí nos estamos viendo en las próximas clases.